Primera de Samuel, capítulo 19. Y el título de este capítulo es David huye de Saúl. David huye de Saúl. Capítulo 19 de Primera de Samuel. Y hemos leído un salmo interesante en el capítulo 59 de Salmos y realmente es relevante para este capítulo, importante. Y creo que el hecho de poder observar este capítulo completo es sentir el corazón de David, ¿no? Es difícil. Yo pienso que David fue una de las personas que llegó al reinado de una manera triste, difícil, pero entendiendo algo muy importante, que fue llamado por Dios. Amén. Y creo que es importante poder notar eso. La parte número 1, hermanos, consta de los primeros 10 versículos. Y aquí vamos a observar en la parte número 1 a Jonatán defendiendo a David ante su padre Saúl. Y vemos esta gran relación que tiene Jonatán y David, como lo vimos en el estudio pasado, ¿verdad? Y cómo es de que su alma se conectó en el momento que David estaba hablando, conversando con Saúl. Y ahora vemos aquí Jonatán defendiendo a David. Qué gran corazón de Jonatán, ¿no crees? Pensando que él tenía que estar, si pudiera decirlo así técnicamente, como el siguiente al reinado. Y sin embargo, él pudo entender el plan perfecto de Dios. Y aquí vamos a observar cómo Jonatán ahora está siendo parte del plan, defendiendo a David. Y en el primer versículo, hermanos, en la primera frase, aquí Saúl trama el asesinato de David. Date cuenta que el celo de Saúl ha llegado muy fuerte en su corazón. Y él está intentando conseguir la ayuda de Jonatán y también sus siervos. Date cuenta aquí. Y dice en el versículo 1, y voy a comenzar a leer de la Biblia, y dice así, leo de la Nueva Versión de las Américas. Y dice así: Saúl les dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David. Date cuenta aquí. Pero Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente ¿a quién? A David. Y aquí observamos, hermanos, en este primer pasaje, en esta primera frase, el celo. Y no solamente eso, pero esa amenaza que Saúl tenía para David. ¿Sabes qué? Saúl estaba ya decidido a matarlo, ¿verdad? Ya, creo que a veces se dice, ya no se tentaba el corazón para hacerlo. Ya prácticamente quería deshacerse de David lo más pronto posible. Y llega al punto de ahora tratar de tener aliados, Jonatán y sus siervos también. Pero ¿sabes qué? Algo interesante que puedo aprender de esto es que nosotros también tenemos un enemigo que nos ataca como creyentes. De la misma manera, hermanos. Y esto es importante de poder entender. Porque no quiere que nosotros, o no quiere que influyamos en otros para que dejen su reino de muerte, obscuridad y condenación, por el reino de amor, por el reino de luz, por el reino de salvación de Dios. Ese es el ataque que nosotros como creyentes tenemos de parte del enemigo. Pero ¿sabes qué? Sin embargo, por muy real y poderoso que sea nuestro adversario, hermanos, ¿sabes qué? Este capítulo muestra, ¿saben qué? Va a mostrar que Dios nos protegerá de las mismas 4 maneras en que protegió a David. Si tú te sientes ser atacado por el adversario, bueno, este es un buen capítulo para poder nosotros estudiar. Cómo Dios nos protege. ¿Te diste cuenta que en el capítulo de Salmo 59 decía que es nuestro refugio? Bueno, aquí lo vamos a ver. Y date cuenta aquí en el versículo 2 y 3 y parte del 1. Por lealtad a David, aquí Jonatán le advierte. Y dice el versículo 2, así que Jonatán le avisó a David
Saúl, mi padre procura matarte. Ahora pues, David, te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar que secreto y te escondas. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te encuentres y hablaré con mi padre de ti. Si descubro algo, te avisaré. Date cuenta aquí lo que Jonatán está haciendo. Pero no solamente eso, del 4 al 5 vamos a ver también esa lealtad a David. Y Jonatán habla con su padre Saúl. Y dice hacia el versículo 4, entonces Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra David su siervo, puesto que él no ha pecado contra usted, y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para usted, porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo, y el Señor trajo una gran ¿qué? Liberación. Date cuenta aquí que Jonatán está viendo de la misma manera, hermanos, como David. Él no dijo, David los libró, sino dice, y el Señor trajo una gran ¿qué? Liberación a todo Israel. Versículo 5 más adelante dice, usted lo vio y se regocijó. ¿Por qué, pues, pecará contra sangre inocente, dando muerte a David sin causa? Wow, qué palabras tremendas. Del 6 al 7 ahora vamos a ver esta reconciliación entre David y Saúl. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán. Ahora date cuenta aquí, y juró. Aquí Saúl va a decir, vive el Señor que no morirá. Entonces Jonatán llamó a David, no por celular, hermanos, y le comunicó todas esas palabras. Y Jonatán llevó a David ante Saúl y estuvo en su presencia como antes. Ahora vemos aquí, hermanos, la primera manera en que Dios protegió a David. Y fue a través de un ¿qué? Un príncipe. Un príncipe que defendió su caso. Jonatán era príncipe, ¿no? Porque era hijo del rey. Entonces, vemos aquí, y esa es la primera protección que podemos nosotros observar. David fue protegido a través de un príncipe que defendió su caso, y este es Jonatán, defensor de David. Dice que habló con su padre, como acabamos de leer, sobre la situación de David. Ahora, voy a dar un pequeño paralelismo también de lo que está pasando y de lo que también podemos aplicar. Pero ¿saben qué? Todo esto apunta a un príncipe mucho mayor que Jonatán. Y este príncipe es el príncipe de paz, nuestro Salvador, Cristo Jesús, que defiende, ¿sabes qué? Nuestro caso ante el Rey de Reyes. Como vemos en 1 de Juan 2:1. Escríbelo, estudiante. Y vemos aquí el hermoso paralelismo que podemos observar en nuestro Señor Cristo Jesús. Jonatán, aquí observamos, hermanos, suplicó por David, basándose ¿en qué? En las obras de David. Le está diciendo, padre, acaba de matar a Goliat, acaba de liberar al pueblo de Israel. Y Jonatán aquí está, basándose en las obras de David, haber matado a este gran hombre Goliat. Pero vemos aquí el paralelismo también. Jesús, por otro lado, defiende nuestro caso, pero no sobre la base de nuestras obras, sino sobre la base de su obra por nosotros. ¿Te das cuenta? Y del 8 al 10 vamos a ver aquí, David escapa de otro atentado contra su vida. Hemos observado Jonatán defendiendo a David, intercediendo y hablando con su padre.
Pero vemos aquí del versículo 8. Cuando hubo guerra de nuevo, dice, David salió y peleó contra los filisteos. ¿Qué es lo que pasó? Y los derrotó con gran matanza y huyeron delante de él. Nota aquí una gran victoria otra vez, ¿no? David estaba tremendo, ¿no? Como dice por ahí, chiquito pero picoso, ¿no? Y luego el 9 dice, y vino un espíritu malo de parte del Señor. ¿Sobre quién, hermanos? Sobre Saúl. Y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. ¿Se acuerdan, hermanos, del estudio anterior? Que era mejor nosotros tener que en nuestras manos un instrumento de adoración en lugar de un instrumento de dolor, ¿no? Nota que Saúl traía esa lanza para traer dolor a una persona. Pero traía David una arpa. ¿Para qué? Traer sanación. Y aquí vemos Saúl en esa lanza mientras David tocaba el arpa. Y dice, y Saúl, versículo 10, trató de clavar a David en la pared con la lanza. Wow. Date cuenta otra vez. Yo pienso que tratar de clavar a una persona en la pared implica mucha fuerza. Y cuando escucho esa frase, hermanos, yo pienso, el coraje de Saúl era muy fuerte, a tal punto que quería atravesarlo y ponerlo en la pared con todo y lanza, ¿no? Y vemos ahí realmente ese celo tan grande que puedo observar por el hecho de esta frase, que lo quería clavar en la pared con la lanza. Pero este se echó de la presencia de Saúl. Y la lanza, ¿qué es lo que pasó? Se clavó en la pared. Y luego dice aquí, David huyó y escapó aquella noche. Ahora vemos aquí, hermanos, cuando David regresó victorioso de la batalla, ¿verdad? El espíritu de celos ahora volvió a surgir una vez más en el corazón de Saúl. Ahora, esto ocasionó incumplir o no cumplir con su palabra de no matar a David, porque ya había cumplido o ya había prometido no matar a David, ¿verdad? Como lo hemos observado. Pero aquí, una vez más, el celo corroe en su vida de Saúl. Y ahora una vez más quiere matarlo. Y cuando Saúl le arrojó una lanza por tercera vez, 3 veces, hermanos. Creo que David aquí se dio cuenta de que era tiempo de partir, ¿no? Y huyó. Pero vemos aquí, date cuenta que dice que él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Aquí David, hermanos, se fue. Pero la lanza, ¿saben lo que pasó? Se quedó allí. Se quedó ahí en la pared. Y es algo que podemos observar, que la cosa que Saúl no necesitaba era esa lanza. Esa lanza se quedó ahí. La cosa que realmente Saúl necesitaba, hermanos, era la persona de David. Pero ¿sabes qué? Se había ido. Saúl fue un perdedor en ambos aspectos. Porque cuando David tocaba esa arpa, ¿qué ocasionaba en la vida de Saúl? Esa consolación, ¿no? Ese dolor lo traía ahora de regreso a una tranquilidad, a una paz. Ese tormento. Y el hecho de que David se fuera, entonces, ocasionaría una vez más estragos en la vida de Saúl. Pero no solamente eso, date cuenta aquí también dice que David huyó y escapó aquella noche. David nunca regresó al palacio. Y escucha esto, a veces pensamos que esto sucedió de la noche anterior, de un día para el otro día. Pero ¿saben qué, hermanos? David nunca regresó al palacio hasta que fue rey de Israel. ¿Saben cuántos años? Casi 20 años después. 20 años son muchos, ¿no? 20 años salió, desde ese tiempo de que huyó de Saúl. Después 20 años surgieron. Y de ahora en adelante, hasta que Saúl muera, David vive como un fugitivo por 20 años. ¿Te das cuenta?
Es mucho tiempo, hermanos. Parte número 2, del 11 al 17, aquí vemos David huyendo de Saúl. Y fíjense cómo ocurre esto. Del versículo 11 y 12, aquí David escapa con la ayuda de su esposa Mical. Y dice así el versículo 11, Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarlo a fin de matarlo por la mañana. O sea que ya tenía un plan. Vemos aquí que Saúl estaba ya maquinando todo. Y mandó estos mensajeros. Pero dice, pero Mical, mujer de David, le avisó. Si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. Eso es lo que Mical dijo. Mical descolgó a David por una ventana y él salió y huyó y escapó. Date cuenta aquí. Vemos aquí que en la primera parte, Saúl envió estos mensajeros para vigilarlo. Y anteriormente Saúl juró que realmente no iba a morir, en el versículo 6, pero ahora vemos por segunda vez, Saúl se retracta de ese juramento. Y vemos aquí Mical ayudando a David. Ella salvó el día. Mical era hija de Saúl. Date cuenta aquí. Ahora, algo interesante acerca de esto. Ella salvó el día. Así que esto fue un conflicto de lealtades para Mical. Ponte a pensar en la vida de Mical. Su padre Saúl y su esposo David, ¿verdad? Familiares, ¿no? Familia. Pero vemos aquí, es un conflicto de lealtad. Y podría alzarse esta pregunta, ¿debería actuar a favor del interés de su padre o a favor de su esposo? Viene esta pregunta. ¿A quién voy a obedecer? ¿A mi papi o a mi papito? ¿Verdad? ¿A quién tengo que obedecer? Y vemos aquí, ella está tomando una decisión correcta y apoyó a su esposo David. ¿Y por qué digo esto? Bueno, Mical actúa conforme al principio de Génesis 2:24, que dice así, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Ahora, aunque el pasaje de Génesis habla específicamente del esposo, expresa un principio que se aplica a ambos cónyuges en un matrimonio, que las lealtades y obligaciones familiares, escucha esto, anteriores pasan a un segundo plano. ¿Te das cuenta? Frente a la lealtad y obligación hacia la nueva familia. Creo que es algo de poder aprender, ¿no? Porque a veces como que optamos por obedecer a los padres, y claro, es dependiendo de la situación, no me malentiendan, pero si estamos en un caso como el de Mical, yo pienso que es aplicar Génesis 2:24, a que no sea de una violencia doméstica, entonces ya sería algo totalmente diferente, ¿no lo creen? Pero vemos aquí este conflicto de lealtad. Pero date cuenta aquí, avisó a David más adelante, y Mical ayudó al dar aviso a David. Tal vez vio a los asesinos antes que David. Y también conocía el carácter de su padre mejor que David. Y Mical aquí probablemente se sorprendió menos que David al ver que Saúl había enviado ya a estos muchachos para asesinar a David. ¿Y sabes qué? Aquí David hizo bien en recibir esta advertencia de su esposa, porque si no lo hubiera obedecido, ahí hubiera quedado, ¿no? Ahí hubiera colgado los tenis, ¿no? Pero obedeció. A veces los hombres son tan tercos y de corazón tan duro que nunca escuchan cómo Dios podría advertirles a través de las esposas. Si David hubiera ignorado esta advertencia porque no le gustaba la fuente, podría haber terminado muerto, hermanos. Y date cuenta aquí cómo lo hizo Mical. Mical lo descolgó a David por una ventana. Cuando David decidió un curso de acción,
Ella estuvo allí para apoyarlo y ayudarlo y a ponerlo en acción, ¿verdad? La ayuda aquí de Mical tuvo éxito, ya que David huyó y pudo escapar. Ahora, hermanos, durante esa noche, cuando los hombres vigilaban su casa y David escapa, nos damos cuenta que el capítulo 59 es cuando él compuso ese canto. En ese escape es donde ahí David se inspiró, ¿verdad? No sé, quizás corriendo tras la maleza, o cuando lo bajaba de la ventana, no sé, o se cayó, no sé qué pasó. Pero es ahí cuando él comenzó a escribir este canto del que acabamos de leer, Salmo 59. Y la introducción da este salmo, hermanos, dice: cuando vio Saúl y vigilaron la casa para matarlo, en tiempo de peligro David podía cantar delante de Jehová. Creo que es algo para aprender nosotros, ¿no? Está en un momento de angustia David. Y tú dices, bueno, lo que menos puedo pensar es en cantar a Dios, ¿no? Y me enfrasco en mi situación. Pero creo que eso es un buen antídoto para aquellos que estamos en la depre o en la ansiedad. Cuando estás en esa situación difícil, ¿qué haces? ¿Te vas como Jonás? ¿Te cubres con tu cobija ahí y estás ahí no queriendo salir mientras que el barco se hundía? ¿O realmente podemos hacer lo mismo como David? Cantar a Dios, ya que Él es nuestro refugio. Versículo 3 al 17, aquí vemos Mical engaña a los hombres que fueron a matar a David. Versículo 13 dice: entonces Mical tomó el ídolo doméstico y lo puso en la cama. Después puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David, ella dijo: está enfermo, ¿verdad? Ahí tenía su ídolo, ¿verdad? Pero Saúl envió a los mensajeros a ver a David diciéndoles: tráiganmelo en la cama para que yo lo mate. Cuando los mensajeros entraron, vieron que el ídolo doméstico era lo que estaba sobre la cama, con la almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado de esta manera? Y has dejado ir a mi enemigo. Date cuenta, no dijo su yerno, ¿ah? A mi enemigo, ¿verdad? De modo que ha escapado. Y Mical dijo a Saúl: él me dijo, déjame ir, porque si no, te mato. Ahora, esta historia como que dices, wow. A veces me pongo a pensar como la misma historia de Rahab, ¿no? Es una similitud. Que también los espías se escaparon casi de la misma manera. Y también la Rahab echó una mentirita, ¿no? Dijo, ¿qué hay con estas mentiritas, no? Pero observamos algo interesante aquí, hermanos. Dios protegió a David a través de una novia que le salvó la vida. Vamos a verlo de esa manera. Hay hombres que te tendrán una emboscada. Eso es lo que le dijo Mical a su marido. Así es que sal por la ventana trasera y yo te cubriré. Es como si fuera diciendo esto Mical. Y vemos aquí que fue la novia de David quien le salvó la vida. ¿Sabes qué? Para entenderlo también nosotros como un paralelismo. Las personas en el cuerpo de Cristo son ¿qué? La novia de Cristo, ¿verdad? Y ellos son los que salvarán tu vida. Y podrías pensar que la gente en la iglesia es mentirosa. Está bien, Mical también lo fue, si puedo pensarlo así, tratando de entender el pasaje. Si podrías pensar que la gente en la iglesia son idólatras, está bien, Mical también fue idólatra. En un nivel práctico, en verdad somos una novia manchada, ¿no? Como podemos observar.
Pero a los ojos de Dios, porque hemos sido lavados en la sangre del Cordero y revestidos de la justicia de nuestro Señor. Somos una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, un sacerdocio santo, una esposa sin mancha. Como podemos observar en Apocalipsis 19, Efesios 5 y 1 de Pedro 2. Ahora, ¿qué puedo pensar en esto? Bueno, cuando atravieso valles, cuando estoy yo en dificultades, cuando tenemos tragedias, hermanos, ¿sabes qué? Estoy más agradecido por el cuerpo de Cristo. Cuando el enemigo quiere destruirnos, ¿sabes qué? Es la novia manchada de Cristo que viene a rescatarnos. Es lo que yo puedo pensar en este pasaje. Y vemos aquí en la parte número 3 del 18 al 24, David, perseguido por Saúl, huye a Nayot. En el 18 aquí David visita a Samuel en Ramá. Dice el 18, huyó pues David y escapó, y fue a donde estaba Samuel en Ramá. Y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y David y Samuel fueron y se quedaron, ¿en dónde? En Nayot. Ahora aquí, hermanos, al darse cuenta de que Saúl estaba decidido a destruirlo, David se dirigió hacia el profeta Samuel. Yo pienso que fue un gran punto de poder refugiar, no refugiar quizás, pero a menos de tratar de recibir consejo, ¿no? Samuel, ¿quién más? Pienso que en su corazón dijo, no, tengo que ir con Samuel y contarle lo que está pasando. Y vemos aquí, Samuel no solo habló con David, sino que caminó con él hasta el siguiente pueblo. Date cuenta aquí. Como esto debe haber fortalecido el corazón también de David, ¿no lo crees? Date cuenta cuando tú estás también en esa angustia. Estás escapando y sales quizás de la misma manera cantando como David. Pero siempre quieres buscar por alguien que te ayude, que pueda darte más luz o pueda darte un apoyo bíblico de decir qué tengo que hacer en cuanto a lo que está pasando en mi vida. Y creo que aquí yo pienso que David en su corazón se fortaleció el hecho de poder estar con Samuel. A veces, no sé, hermanos, no sé si les ha pasado el hecho de solamente tener a alguien a la par con ustedes que pueden compartirles, ¿verdad? El hecho de solamente estar ahí como que te trae esa paz, realmente esa tranquilidad en tu corazón. Pero vemos aquí, hermanos, también que tenemos un príncipe que defiende nuestro caso. Somos parte de una novia que nos salva la vida, como hemos observado. Pero sabes que nosotros también conocemos profetas que no solo nos dicen qué hacer, sino que caminan con nosotros en cada paso del camino. Y así lo hay, hermanos. Ellos están ahí. Vamos a tomarnos un café y vamos a platicar. Y vamos a ver qué podemos hacer. Cómo poder orar acerca de tu situación. Creo que es lo que realmente David pudo encontrar. Vemos aquí también, como nosotros podemos ver en los libros de la Biblia, como es en Isaías, Jeremías, Ezequiel, caminan con nosotros. Cuando caminamos por la calle no creerías la compañía que viaja con nosotros. Este libro nos salva la vida cuando el enemigo nos persigue, hermanos. La palabra de Dios es un buen lugar que nosotros podemos ver y recibir consejo de Dios. Del 19 al 21, aquí Saúl envía mensajeros a capturar a David, pero vemos aquí que son tocados por el Espíritu Santo y profetizan en presencia de Samuel y otros profetas. Fíjense lo que pasa. Ahora, versículo 19 dice, y se le informó a Saúl, David está en Nayot, en Ramá, ¿verdad? Llegaron con el chisme a quién? A Saúl. Así que Saúl, date cuenta aquí, envió mensajeros para llevarse a David. Pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, date cuenta aquí, el Espíritu de Dios vino sobre quienes, sobre los mensajeros de Saúl, date cuenta. Es interesante.
Sobre estos mensajeros vino el Espíritu de Dios. Y ellos también, ¿qué? Profetizaron. Fueron alcanzados, ¿no? Cuando se lo dijeron a Saúl, envió a otros mensajeros. Y también ellos profetizaron. Date cuenta aquí. Y por tercera vez Saúl lo envió otros mensajeros. Y ellos también profetizaron. Oh, pues, ¿no? Todos se están convirtiendo, ¿eh? Así fuera todo. Pero vemos aquí, hermanos, que los hombres de Saúl vinieron a apresar a David, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos y comenzaron a profetizar. Ahora, algo interesante, en Juan capítulo 7 leemos que los fariseos y los escribas enviaron soldados para arrestar a Jesús. No sé si se acuerdan. Cuando los soldados regresaron con las manos vacías, los líderes le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y respondieron los soldados, ¡wow! Ningún hombre habló como este. Se quedaron, o sea, pienso que hasta se les olvidó que lo iban a arrestar, ¿no? Salieron realmente cambiados, ¿no? Estaba leyendo esto, me acuerdo cuando estaba en una compañía que vendía celulares, teléfonos y todo eso. Y dijo, yo voy a entrar a esa pizzería y voy a vender 2 teléfonos, ¿no? Y entré a la pizzería y salí con 2 pizzas. Y no vendí teléfonos. Bueno, y me ganaron, ¿no? Son mejores. Así quizás pasó con ellos, ¿no? Quisieron hacer lo que tenían que hacer, pero regresaron. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Así como en la historia de Juan. Y vemos aquí del 22 al 24. El mismo Saúl persigue a David, pero también profetiza en presencia de Samuel y los profetas. Date cuenta. Dice el 22. Entonces él mismo fue a Ramá, Saúl, y llegó hasta el pozo grande que está en Secú, y preguntó, ¿dónde están Samuel y David? Y alguien dijo, oh, están en Nayot en Ramá. Y él prosiguió hasta Nayot en Ramá, y el Espíritu de Dios también vino sobre él, e iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot en Ramá. También le sucedió a él. Y algo que está aquí interesante también. Y observamos aquí esta pregunta. ¿Está también Saúl? Fíjense lo que pude observar también, hermanos. En 1 Samuel capítulo 10. ¿Se acuerdan los principios de la vida de Saúl? Cuando preguntaron, ¿está también Saúl entre los profetas? ¿Verdad? Esta pregunta se hizo antes cuando Saúl era un hombre humilde. ¿Se acuerdan? Se había hecho esa pregunta. En ese caso fue una confirmación de que él era el que estaba siendo levantado por el Señor. Esa era una señal. Sin embargo, aquí, en este punto, hermanos, aquí vemos 9 capítulos después, se encuentra en una situación completamente diferente. No es una confirmación, sino vemos aquí que es una convicción. Versículo 24 dice que se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche. Por lo que suele decirse, también está Saúl entre los profetas. Y aquí vemos, hermanos, algo interesante para poder entender esto. De esta historia que a veces digo, bueno, no lo entiendo. ¿Cómo es que también Saúl pudo hacer esto, pudo participar? Podemos ver, hermanos, que el Espíritu de Dios consuela y confirma. Pero como se ve aquí, Él también condenará y desnudará cuando sea necesario. El mismo Saúl, que en un momento profetizó en el poder del Espíritu en el capítulo 10, ¿verdad? De una manera correcta, de una manera realmente del Señor. Vemos aquí, está profetizando nuevamente, pero ya no es una confirmación de su ministerio. Ya su ministerio se acabó. Hasta aquí llegaste, Saúl. Y esta es una indicación de que él está en graves problemas.
Eso es. Prácticamente observamos que el hecho de que él estuviera ahí y también en la forma en que estaba, desnudo, sin ropa, es de que Dios le dijo, hasta aquí llegaste, Saúl, ya no más. Y no fue de que de la misma manera como en el capítulo 10, sino que realmente aquí ya era como un mensaje claro para su vida, de que su fin había llegado a estos momentos. Pero vemos aquí, hermanos, 24 versículos solamente de este capítulo, y lo vamos a dejar solamente ahí. Y vemos cómo es de que realmente se comenzó algo en el espíritu y lamentablemente se terminó en qué, en la carne, ¿no? Pensando en la vida de Saúl. Pero vemos también en lo que es, y es algo interesante aquí, hermanos, como también vemos el personaje de David, cómo es de que Dios lo llama al reinado, pero tiene que pasar por estas situaciones. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que atravesar todo esto David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y saben que a veces nosotros nos preguntamos en nuestras vidas, ¿por qué tenemos que atravesar todas estas cosas? ¿Por qué no? Aun si supiéramos las respuestas, hermanos, de todo esto, todavía estuviésemos en la misma situación. Y creo que lo mejor sería es de poder nosotros hacer el capítulo 59 un cántico para nuestras vidas. Que estemos atravesando lo que estemos atravesando, Dios es nuestro refugio. Y los hermosos versículos de este capítulo son los dos últimos, que dice, por tanto, yo a ti cantaré, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Alguien dijo esto, no le pidas a Dios que te quite los problemas, las situaciones. Mejor pídele a Dios que te dé una mejor espalda fuerte, que pueda soportar todas esas cosas. Y creo que es bueno que nosotros podamos ver esto en la vida de David. Y no solamente en estos dos personajes, pero creo que también en Jonatán. Date cuenta, en la vida de Jonatán, creo que fue algo muy sencillo de poder llevar. Él vio el plan de Dios y dijo, esto es. Yo no soy el rey. Dios tiene el plan perfecto y lo voy a seguir. Si te das cuenta, Jonatán era una persona que no quiero decir que no tenía estragos, situaciones, pero prácticamente yo siento que su vida fue un poquito más fácil porque estuvo en el plan de Dios. Si realmente no hubiese estado, hubiera empezado a rebelarse y decir, no, ese es mi reinado. Entonces hubiera sido duro para su vida. Pero creo que vemos ahí realmente cuando nosotros estamos en el plan de Dios, podemos experimentar una vida así como la de Jonatán. Y creo que es lo que Dios quiere para nosotros, de poder nosotros llevar esa vida. Sí, hay problemas. El cristiano, el no cristiano tiene problemas. La diferencia, hermanos, es que nosotros sabemos dónde están las respuestas de esos exámenes, ¿verdad? Y se puede hacer libro abierto, ¿sabías? ¿A quién les gusta tener un examen libro abierto? A todos, ¿no? Se pueden encontrar las respuestas fácilmente. Y eso es lo bueno. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tantas cosas que hay, Señor, que a veces cuando leemos nos preguntamos por qué tenemos que atravesar todas estas cosas. Pero Padre, el plan perfecto que tú tienes es lo mejor, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que aún así, si nosotros estamos en una situación como la de David, que podamos tomar esa perspectiva, Señor, y poder nosotros vivir ese canto del Salmo 59, Señor. Padre, gracias, Señor, por cada una de nuestras vidas, Señor.
por las situaciones que tenemos también, Señor, porque podemos nosotros ver y estar en ese refugio que hay en ti, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por la iglesia que está aquí, Señor, lista para poder aprender, Señor, y aplicar, Señor, en sus vidas. Y en Cristo Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Acá nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a cantar la última alabanza. Te adoramos, Señor, en esta noche.